Shalom, hermanos. Gracia y paz de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo sea con ustedes. Hoy vamos a dar inicio a la lección número 5 del curso Bienvenido a la familia de Dios. Nuestro tema de hoy es Dios, el único y verdadero. Hoy vamos a aprender conceptos, vamos a entender sobre lo que son los atributos de Dios y vamos a comprender un poco. Vamos a alejar de nuestras vidas falsos conceptos que hemos adquirido a través de nuestras experiencias con nuestros hermanos, con nuestros familiares, que nos hemos proyectado y llevado a nuestra relación con Dios. Miqueas nos dice, no hay nadie como tú, claro, refiriéndose al Eterno. Y cuando él dice, no hay nadie como tú, es porque realmente él ha llegado a comprender quién es nuestro Creador. Primera de Juan 5:21 nos dice en su palabra, hijitos, guardaos de los ídolos. Y es importante entender este punto en el cual un ídolo no es solamente una figurita de oro, plata, de piedra, lo que sea, sino es cualquier cosa que le quita el lugar a nuestro Dios. Te voy a contar una breve historia de un joven que encuentra al verdadero Dios. Visualiza a un joven de 18 años caminando en un campo. Se desata una tormenta terrible con truenos y relámpagos y lluvia a cántaros. Un rayo se estalla casi encima del pobre joven. Aterrorizado, se tira a la tierra gritando y clamando a Dios: si me salvas de esta tormenta, te serviré el resto de mi vida. Muy pronto escampa y el joven, respirando con fuerza y mojado de sudor, se queda llorando en la arena, viendo que Dios lo había salvado. Su padre, un hombre de negocios, siempre serio y nunca cariñoso, quería que su hijo fuera a estudiar leyes. Pero el joven no pudo negar su voto y se ingresó a un monasterio. El día que se ordenaba, este joven, lleno de alegría y queriendo celebrar todo por primera vez delante de su padre, no pudo ganar al final su aprobación. Después de la ceremonia, buscaba la afirmación de él, pero en lugar de un abrazo de felicitaciones o una sonrisa de celebración, el hijo recibió solamente silencio formal y serio y una mirada de menosprecio y rechazo. Destrozado, el joven se abalanzó a sus deberes clericiales y no pudo ganar el amor de su padre. Tal vez Dios podría ser conquistado por sus esfuerzos sinceros. Oraba y ayunaba más que todos los demás y pasaba horas y horas diariamente haciendo penitencia y confesando sus pecados. El anciano sacerdote, condenado a escuchar la recitación monótona de sus pecadillos, por fin gritó: estoy harto de escuchar tus confesiones tontas día tras día. Tus pecados me aburren. Si te vas a confesar, comete algún pecado real. Quítale la vida a alguien, roba, miente, cualquier cosa que no sea lo mismo, hora tras hora, de confesar tus pecadillos insignificantes. Pero el joven no aceptó ningún consuelo. Su sentido de culpa e inferioridad creció y creció hasta llegar a ser insoportable. Estaba al punto de suicidarse o volverse completamente loco, con sentidos de culpa que cargaba. Su confesor, un hombre sabio, le asignó a estudiar y enseñar la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento. El joven se puso a estudiar con intensidad, como siempre, y un día sus ojos cayeron sobre este versículo de Romanos que dice: el justo por la fe vivirá. En aquel momento el joven sintió una carga levantarse de sobre su espalda. Sus músculos se relajaron, su corazón se inundó de una paz ardiente y se le salieron las lágrimas. Por fin se dio cuenta: no tengo que ganar mi salvación, no tengo que obrar para ganar el amor y aceptación de mi Padre Celestial. El joven experimentó un nuevo nacimiento espiritual y vio a Dios por medio de nuevos ojos. Llegó a liderar todo un movimiento basado en esta nueva enseñanza de la gracia y la fe. Este movimiento
se llama la Reforma Protestante y el nombre del joven, Martín Lutero. Es interesante como saber la manera en cómo nos hemos visto afectados muchos de la forma en cómo hemos sido tratados por nuestros padres. Y esa manera, a veces cruel, a veces sin amor, la proyectamos nosotros también contra Dios, creyendo que Dios es igual. Lo que pasó en esta historia de Martín Lutero con su padre nos lleva a nosotros a reflejarnos también como él, que cuando en mi caso no fue así, pero en el caso de muchas personas que conozco en que no han tenido buenas relaciones con sus padres, padres agresivos, padres alcohólicos, padres que los han abandonado, realmente ellos llegan a proyectar en sus vidas que Dios es similar. Y entonces no pueden creer en un Dios de amor, en un Dios de misericordia. Y por ende tampoco ellos pueden proyectar eso hacia otras personas. Esos conceptos erróneos que nosotros nos creamos a través de malas experiencias con nuestros semejantes, nos llevan a tomar esas decisiones desafortunadas y no podemos llegar a conocer y confiar en el Dios que Él desea ser para nosotros. Por ejemplo, podemos tener estereotipos como el Dios ogro, ese Dios terrible y temible que creemos nosotros que solo está para condenarnos, que no va a tener ni amor ni misericordia para con nosotros. O puede ser que tengamos una idea de un Dios Santa Claus, un Dios que todo anda feliz regalando y solo colores y lucecitas y que no hace falta que haga nada bueno para merecer regalos. O puede ser el Diosito, ese Diosito tipo mascota que la gente tiene, que cree, que minimiza el Dios poderoso que tenemos. No, Diosito me va a ayudar. No, Diosito va a hacer tal cosa. No, que Diosito. Otro tipo es el Dios de la fuerza, el tipo Star Wars, que es un Dios que es una fuerza que está en algún lado y es algún movimiento en el cual yo lo puedo ejecutar, pero no es un Dios que manifiesta amor, sino es simplemente poder que yo puedo hacer a mi favor. O el Dios de la brujería. Es el Dios que se concibe de hacer encantamientos, de hacer obras espirituales, hacer milagritos. Este tipo de Dios de brujería es el Dios que usaba el pasaje bíblico de aquel Simón, que era encantador, que era mago, y que llegó a pedirle, a comprarle el poder del Espíritu Santo a Pedro. Es ese Dios que muchos usan de esa manera. Pero yo creo que casi todos, el que usamos es el Dios amuleto. Te digo, el Dios amuleto de la buena suerte. Muchos tratan a Dios como si fuera un amuleto para la buena suerte. Llevan una cruz y un santo con ellos para protegerlos en las malas ondas. O tal vez puedas ganar la buena suerte con acciones religiosas, contribuciones a la iglesia o oraciones de unción, si cumplen ciertos deberes religiosos. No importa su estilo de vida, si ha cumplido los requisitos del Dios para la buena suerte. Son esos que andan un rosarito guindando ahí en el espejo retrovisor, o una calcamonía de un símbolo de un pez, o un rosario, o una imagen de un Cristo ahí crucificado. Ese es el Dios amuleto. Creen que por andar eso en el carro los va a proteger contra accidentes. O creen que por andar guindando aquí un crucifijo también lo va a salvar. O inclusive algunos andan hasta cuestiones ahí religiosas. Te voy a contar algo que está escrito en la palabra y que te va a hacer reflexionar con respecto a este Dios amuleto. Lo que te va a leer se encuentra en 1 Samuel 4:8, donde los filisteos roban el arca. Pues resulta que aquí tenemos un sacerdote llamado Elí y a unos hijos que se llaman Ofni y Fines, hijos de este sacerdote. Pues resulta que en 1 Samuel 4:7, desde ahí lo puedes comenzar a leer, donde vas a ver donde Dios habla a Samuel
y le habla para revelarle que los hijos, estos dos hijos, Ofni y Finnes, son desechados y condenados por Dios por sacrílegos a Dios mismo. Y no solo los hijos, sino que también se va contra el sacerdote Elí, contra el padre de ellos, por no haberlos puesto en raya. Así que no solo los hijos por su maldad, sino a su padre por no haber tomado cartas en el asunto en cuanto a la corrección de sus hijos. Vea qué tremendo. Pues resulta que se van a los filisteos están acosando a los israelitas, y en esta guerra los israelitas, como estaban perdiendo, agarran y mandan a traer el arca de la alianza para que los protegiera como un amuleto. Nosotros sabemos que los que hemos leído la palabra de Dios, el poder tan grande que manaba del arca de la alianza. Tanto es así que cuando los ejércitos israelitas marchaban, el arca iba adelante, encabezando los ejércitos, y Yahweh ganaba todas las batallas por su pueblo. Pero resulta que estos hijos que trajeron el arca y que lo llevaron a esta guerra, no estaban realmente, o no respetaban y conocían el poder de Dios, y creyendo que usando el arca como un amuleto iban a ganar la guerra. Al final, los filisteos derrotan a los israelitas, matan a 30,000 israelitas y se llevan el arca. Estos dos personajes mueren en la guerra, y cuando sus padres han informado, dice la palabra que él pregunta por el arca, y donde dicen que el arca fue robada por los filisteos, Elí cae hacia atrás y se desnuca y ahí muere. Entonces, nosotros no podemos menospreciar el poder de nuestro Dios, y por eso el conocerlo es tan importante, ya que hemos conocido desde estos cursos, desde la que es la salvación, desde lo que es tener la intimidad con Dios, y desde que es manifestar nuestro amor y alabanza hacia Él por medio de la congregación. Hoy vamos a conocer un poquito de lo que es Él. Te voy a hablar, por ejemplo, de aspectos personales. Vamos a hablar, por ejemplo, Dios. Dios se entristece. Podemos verlo nosotros en Génesis 6:6. Y dice la palabra: y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. A través de la desobediencia del hombre, lo cual genera pecado, Dios le dio tanta ira que expresa este arrepentimiento de haber hecho el hombre sobre la tierra. Pero inmediatamente dice que se dolió en su corazón. Vemos ese atributo que nosotros hemos heredado de nuestro Padre. Porque recordemos que Génesis dice que fuimos creados a su imagen. Dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, donde uno son sus atributos y el otro es todas las cualidades de Dios sobre nosotros. Entonces, el atributo de la tristeza viene también de Él. El gozo. Dice, Dios se goza en sus hijos cuando le obedecen. La Biblia dice, Dios se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. La alegría de nuestro Dios cuando ve a su pueblo, a sus hijos, que le aman, que le adoran, que le respetan, que seguimos sus preceptos y mandamientos. Ya Yahshua nos lo había dicho a nosotros, que el que lo ama a Él, ama al Padre. ¿Y cómo lo amamos a Él? Siguiendo sus mandamientos. Él se enoja. Hay múltiples capítulos y versículos que hablan de la ira de Dios, en la cual Él manifiesta a través de donde deja a su pueblo, y inmediatamente Israel es conquistado y llevado prisionero a Babilonia por los asirios, por los egipcios. Hay varios aspectos en los cuales Él demuestra que sí, Él tiene ira. ¿Ira contra qué? Ira contra un pueblo idólatra, un pueblo que no le ama. Dios es amor, es el mayor de los atributos de Él. Vemos nosotros en la palabra en Juan 4:8 que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sabemos que hay tres tipos de amor: el ágape, el filos y el
eros. Y el amor que manifiesta a Dios es el amor ágape, es un amor incondicional, un amor unidireccional, es un amor únicamente que está para dar y no recibir. Más que una característica, el amor es la misma identidad de Dios. Dios define al amor. Por ejemplo, lo vemos en Juan 13, 1, 6, el amor que sirve a los demás, que es cuando llega Yahshua y le lava los pies a sus discípulos. ¿De qué manera nuestro propio Dios, nuestro Creador, viene y se agacha frente a nosotros para lavarnos los pies? Sino en esa humildad que Él trata de transmitirlos, enseñarlos como un buen padre enseña a sus hijos con la acción, haciendo. Él nos demuestra cómo tenemos que servir. El amor se sacrifica por los demás. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué podemos decir de Juan 3:16? Pero entendemos que solo el simple hecho de entregar a su Hijo para que Él, a través de su muerte, nos diera a nosotros la salvación, ya el amor toma otro concepto totalmente fuera de este mundo y fuera de cualquier entendimiento humano. El amor no es meramente un sentimiento meloso, es un compromiso del corazón que se expresa en acción. Vemos al amor perfectamente demostrado en la cruz de Cristo. Él dijo, te amo, y lo subrayó con su propia sangre. Él demostró realmente cómo Él ama a su creación, a sus hijos, a través de las acciones que Él mismo realiza. Todos conocemos el pasaje de lo que es el amor, en 1 Corintios 13, en la cual siempre lo hemos leído nosotros de una manera ilustrativa, creo, porque tal vez no le hemos tomado la profundidad. El título es La preeminencia del amor. Si buscas la definición de preeminencia, significa que es algo que está por encima de. Así que el amor está por encima de cualquier otro sentimiento que podamos nosotros manifestar en nuestras vidas. Y si lo leemos rápidamente, todo lo que es la parte de este capítulo, vemos que dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si nosotros, en vez de vernos nosotros a través de estos versos, tratamos de identificar a Dios, vas a ver como totalmente toma otro significado lo que es la preeminencia del amor. Corintios 13. Si yo tuviese profecía y estudiase todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Quién tiene el poder de trasladar montes? Solo Dios. ¿Quién tiene el poder de la profecía? Solo Dios. Si tratamos de visualizar a Dios a través de cada uno de estos versículos, en vez de visualizar al hombre, vamos a entender nosotros lo que Dios quiere enseñarnos, porque realmente lo que escrito aquí manifiesta lo que es Él. Él lo que nos está diciendo, yo no me puedo negar a mí mismo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Quién entregó su cuerpo en sacrificio por nosotros? Yahshua. Entonces Él dice que a través de la manifestación del amor que Él está haciendo, aún con un pueblo pecador, aún con un pueblo que no respeta, aún con un pueblo que no le teme, aún con un pueblo que no quiere obedecer sus estatutos y mandamientos, aún así Él no se niega en su amor. Él en su palabra dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla. Pero resulta que nosotros tenemos que alcanzar ese escalón y subir ese nivel espiritual para llegar realmente a amarle como Él se merece. ¿Por qué? Porque hemos llegado a conocerle
como Él quiere que nosotros los conozcamos. ¿Y cómo es? Veámoslo en los versos que siguen. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este no guarda rencor significa que no mantiene un registro de lo malo. El mismo Señor nos ha dicho que cuando Él ha perdonado nuestros pecados, Él los agarra y los lanza al fondo del océano y ahí quedan olvidados. Él no trae recuerdo de eso. ¿Me entienden? Por eso es que es tan bello ver a Corintios 13, ver a nuestro amado Señor a través de Corintios 13. No se goza de la injusticia, o sea, no se goza de los pecados de otros. Muchas veces nosotros vemos gente haciendo lo malo y nos deleitamos en eso. Ay, qué rico lo que este le hizo al otro. Ay, viste qué bueno, aquel que le pasó esto porque el otro se la cobró. Eso es gozarse del pecado de los demás. Y el Señor nos está diciendo que nosotros no tenemos que ser partícipes de ese tipo de acciones. Mas se goza de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yahshua HaMashiach. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. El amor nunca deja de ser. Él nunca deja de ser. Dios nunca. Él es. Pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia, o sea, el conocimiento acabará. Nosotros conocemos lo que es la presencia, no presencia, sino la presciencia de Dios, que Él es el que tiene todo el conocimiento. Él ya conocía todo antes de que fuera. Ese es uno de sus tres atributos. La omnisciencia. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué en parte? Porque nosotros no somos Dios. Nosotros hacemos lo que Él nos da a nosotros para manifestarse y hablarle a su pueblo. Pero Él sí es completo, Él es Ejá. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo parcial pasará. Sí, porque ya lo que es de este mundo dejará de ser. Será totalmente consumido y en el reino celestial seremos uno con Él. Y al final dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, refiriéndose precisamente al atributo de nuestro amado Señor. Ese Dios que es comprensivo, ese Dios que es misericordioso, ese Dios como lo dice Lamentaciones 2:22-23. Por la misericordia de Yahweh no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Qué hermoso pensar nosotros que cada día que amanecemos es solo por su misericordia, es solo por su amor. Ya lo que pasó ayer ya pasó, ya eso, simplemente nosotros hacemos el acto de arrepentimiento, un arrepentimiento real. Le pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestra falta de caridad, por nuestra falta de amor, y Él los perdona y eso lo olvida. Es ese Dios justo que nosotros buscamos, pero no tenemos que pensar en un Dios justo, es un Dios que viene y nos va a perdonar todo, o ese Dios justo en el cual nosotros vemos que hacen injusticias con otros hermanos y decimos déjelo porque Dios dará cuenta de él, rindiendo nosotros juicios sobre esas personas, creyendo que Dios lo que va a llegar a hacer es mandarles un rayo y partirlos en 4 partes. Ese no es el Dios justo. El Dios justo es el Dios que nos va a pagar conforme a nuestras acciones. Y tenemos que ser claros en esto. Si hemos llevado una vida de pecado, sin remordimientos, haciendo el mal y no cumpliendo lo que Dios nos manda, justamente lo que vamos a recibir es la condenación. No porque Él quiera condenarnos, sino porque Él paga con justicia. Ese es el Dios que habla aquí de justo. Si eso fue lo que nos ganamos, eso es lo que vamos a recibir. Por eso nosotros debemos hacer el esfuerzo y llevar y encaminarnos en las sendas de Él. Es el Dios fiel y verdadero. Dice la palabra, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Al hablar de esto, lo que quiere decir es que Dios no hace las cosas escondidas. Él deja muy claramente marcado el terreno y Él dice, si soy de mi rebaño, las ovejas oyen mi voz. ¿Y qué es oír la voz de Dios? Como lo decía el pueblo de Israel, Shema Israel.
Escucha, escucha qué, escucha para hacer y obedecer lo que el Señor ha dicho. Si Él habla y nosotros andamos como borregos descarriados sin hacer caso a lo que el pastor dice, sencillamente no es mi pastor, porque la oveja no escucha al pastor que no es a la cual él pertenece. Si nosotros pertenecemos a este pastor, él cuando nos haga el llamado tenemos que obedecer. Claro, sabemos que como ovejas somos retontos haciendo las cosas que no tenemos que estar haciendo, pero Él tiene esa misericordia, esa paciencia y amor para con nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso lo dice en Números 23, 19. Aquí es donde nosotros entendemos que lo que Él ha dicho y expresado en su palabra y en sus promesas, Él las cumple, pero las cumple para el pueblo que es obediente. Pero el problema es cuánto nos cuesta a nosotros confiar en Dios, precisamente por lo que hemos hablado desde el principio, de nuestras malas experiencias, especialmente con gente superior a nosotros, tal vez como nuestros padres. Nosotros no tenemos por qué juzgar a Dios de acuerdo a nuestras malas experiencias. Si no nos ha ido bien en el amor, si no nos ha ido bien en el trabajo, si no nos ha ido bien con experiencias con otras personas, porque hemos topado con gente cruel, con gente que se ha querido aprovechar de nosotros o nos ha explotado, no por eso nosotros vamos a valorar exactamente a Dios con ese mismo peso. No podemos, porque Dios no es lo que la maldad en el hombre hacen las personas para dañar a su prójimo. Dios es santo, Él es perfectamente puro y sin mancha, es alto, sublime, temible en su majestad, inspira reverencia y temor sano, es fuego consumidor. Y esta parte de fuego consumidor lo que nos habla es que Él nos va a abrazar y nos va a consumir. Ese fuego puede ser el fuego de su amor o puede ser el fuego de su ira. Todo depende al final del camino cuál es la senda que nosotros hemos querido andar. Cuando Moisés se reunía con Dios en el tabernáculo, la palabra dice que bajaba fuego del cielo. Se lo voy a leer, está en Éxodo 24, 15, 18. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió todo por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en medio 40 días y 40 noches. Si este fuego hubiera sido consumidor desde la parte de vista por pecado, ahí hubiera consumido y matado a Moisés. Pero era un fuego santo, era un fuego como el fuego de la zarza que llamó a Moisés una vez para darle la encomienda a ir a liberar a su pueblo. Es ese mismo fuego que no consumió la zarza, el fuego santo en el cual queremos que Él nos envuelva, es el fuego de su amor. Hebreos 12:28 nos dice: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, esto lo que nos da a entender es que con Dios no se juega. Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Muchas veces nosotros queremos andar pecando y haciendo las cosas escondidas, creyendo que Dios no nos está viendo. Sin saber que creyendo que Dios no sabe lo que queremos o qué acciones vamos a tomar. Pero no podemos estar nosotros más equivocados. Tenemos que entender, como dijo Jeremías 32:17, oh Señor Yahweh, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada difícil para ti. Lo que es difícil es para nosotros realmente estar siempre comunicados y en sintonía con Él. Por eso era importante conocer en la intimidad con Dios cómo nosotros podemos llegar a estar realmente en esa relación con Él.
Y esta relación nosotros podemos ver el concepto de la Trinidad. El concepto de la Trinidad nos presenta a nosotros a tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Lo que es Yahweh, lo que es Yahshua y lo que es Ruach HaKodesh. Pero bien, nosotros tenemos que entender y no visualizar a tres personas, sino visualizar a un solo ser divino, que es al cual debemos adoración. Deuteronomio 6:4 dice: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ha. Eso significa: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. Y al decir que es uno, eso representa que todo esto que hemos estado hablando ahorita representa una sola cosa en su divinidad, lo que es Él y lo que Él representa. Si nosotros vemos a través de la Escritura varios pasajes, por ejemplo Mateo 17:5, donde dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí vemos la presencia del Padre y la presencia del Hijo. También a través del bautismo de Yahshua, vemos donde el cielo se abre y dice que baja una en forma de paloma, el Espíritu, el Ruach HaKodesh, y se posa sobre Yahshua, y la voz del Padre que dijo también que es el Hijo a quien él ama. Segunda de Corintios 13:14 dice: la misericordia del Adón, Yahshua HaMashiach, el amor de Yahweh y el compañerismo del Ruach HaKodesh estén con todos ustedes. Esta es una salutación que Pablo hacía, mencionando a las tres personas. El pasaje de Mateo, en el cual de la gran comisión, en el cual él manda a esparcir el evangelio, dice que se bautice a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y por qué estas tres personas se usan de esta manera? Para entender cómo el Señor se ha arrimado a nosotros para que nosotros le conozcamos. Cuando Él envía a Yahshua aquí en carne, lo hace porque Él tal vez fue la única manera en que nosotros podíamos, viéndolo presencial, entender el Dios que es. Porque a mucha gente le cuesta creer en un Dios que no ve, en un Dios que no oye, en un Dios que no puede palpar. Eso daba pie a mucha idolatría. Por eso es que muchas religiones hacen estatuas y hacen imágenes, aunque todo eso va en contra de lo que la palabra dice. Aún así, el pueblo necio cae en el pecado de idolatría, con tal de tener algo que ver, que tocar y que santiguarse, que andar. No, nuestro Dios, el Dios verdadero, es un Dios al cual usted no tiene que andarle sacudiendo el polvo. Es un Dios que usted no tiene por qué andar en hombros paseándolo por las calles. Es un Dios que usted no le tiene que andar prendiéndole velitas. ¿Me entiende? Dios prohíbe todas esas acciones, porque lo que quiere es que tú creas en Él únicamente por el amor que debemos sentir. Primero, de Él hacia nosotros, y en retribución, que nosotros se lo devolvemos a Él. Y entonces vamos a entender lo que dice Apocalipsis 5, del 11 al 13. Cuando realmente nosotros conocemos la magnificencia de ante quien estamos. Nos juntamos con la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los ancianos, y un sinnúmero, eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si tú te logras imaginar este pasaje, si lo logras visualizar, estás viendo el final de los tiempos. Estás viendo a toda la creación adorar al único y verdadero Dios, al que nosotros rendimos honor
gloria y alabanza. Se te ama en el amor de Cristo.